¿Cuál es la idea? Como les digo, nos vamos a enfocar específicamente en el manejo de discos, ¿está? Un disco, normalmente, un controlador de disco, lo que hace es lee bit a bit. Esto de en serie significa, ¿se acuerdan que hay dos tipos de transmisión? Transmisión en serie y transmisión en paralelo. En serie significa que un bit va detrás del otro. En paralelo significa que un bit va al lado del otro. ¿Ah? Entonces lo que hace un driver es convierte un flujo de bits que viene en serie desde el disco, se va leyendo en serie, y lo almacena en su propio buffer para formar lo que se llama un bloque de bytes. Una vez que ya los tiene en su buffer, lo puede transferir en forma paralela a la memoria RAM. Fíjense. Bueno, perdón. Después que lee un bloque de datos, ejecuta lo que se llama una suma de comprobación, básicamente detecta errores, ¿sí? El controlador, y ya está, ahí está, este dibujito quería que me apareciera. Acá hay un esquema muy sencillo, hecho a mano, pero bueno, muy sencillo. Un procesador, la memoria, RAM, esta sería la memoria RAM, y todo esto es el controlador del disco, ¿sí? El controlador tiene un buffer, y bueno, acá hay registros de DMA, que ya lo vamos a ver después dentro de un rato. Y ahí está el disco rígido, el disco físico sería. Lo que hace el controlador es leer bits, los bits en serie. Hay, bueno, una flecha para que miren ahí en el dibujo. Fíjense, va tomando los bits en serie, bit a bit, los va leyendo, los saca, los extrae en el disco, en el caso de que sea una lectura, en caso de que sea una escritura, van a ir desde el buffer hacia el disco. En este caso vamos a explicar una lectura, ¿estamos? Sí, Estefano, la transferencia de memoria es en paralelo, tal cual. Sí, sí. Pero bueno, ahí va la explicación. ¡Ay, se me va el mouse! Acá está. Entonces, el controlador lo que hace es lee bit a bit, lee el 1, el 0, el 1, el 0, y los guarda en su buffer. Vamos a suponer que ya leyó todos estos bits. ¿Está? Una vez que tiene todos esos bits, detecta errores, hace esto, y si está todo ok, si está todo bien, lo que hace es transfiere a través del bus, de este bus. Esto creo que ya no les hice animación, si no se los explico oralmente. Todos estos bits, tal cual dice Estefano, los va a transferir de manera paralela, de acuerdo al tamaño del bus, si es de 32 bits o de 64 bits, los va a transmitir uno al lado del otro a un espacio en RAM, ¿sí? Al espacio asignado por el sistema operativo para ese proceso en particular, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa es toda la animación que tiene esta diapositiva. No tiene mucho, pero bueno, espero que se haya entendido la idea. Entonces, básicamente se leen bit a bit los datos desde el disco, se almacenan en un buffer propio del controlador y se trasladan a RAM. Ese traslado de RAM a RAM desde el buffer hacia la memoria RAM, antes de la técnica del DMA, la hacía el propio procesador, ¿sí? El propio procesador hacía esta transferencia desde el buffer hacia la memoria RAM. Como es una tarea de muy bajo nivel, ahora esa tarea se le delega al DMA. Es decir, que esta transferencia desde este buffer hacia la memoria RAM la va a hacer el propio DMA. Una vez que los datos ya están acá en la memoria RAM, recién ahí el módulo del DMA envía una interrupción diciendo ya terminé, ¿sí? Entonces el procesador se ahorra de hacer esta transferencia de datos. En el caso de una lectura, en el caso de una escritura es al revés. Se sacan los datos desde la memoria RAM se llevan hacia este buffer y el driver los escribe desde el buffer en el disco, ¿sí? Esa sería una escritura. El proceso exactamente al revés. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a seguir viendo un poquito más el tema del funcionamiento. ¿Cómo es el tema del driver? El sistema operativo escribe comandos que se llama en los registros del controlador. En el controlador hay varios registros de qué tipo de operación es, si es de lectura, de escritura, cuántos datos hay que leer o escribir. Toda esa información se almacena en estos registros. Ya lo vamos a ver cuando veamos el DMA. Una vez que se escriben en los registros, es como que el sistema operativo delega la operación de entrada-salida al driver, ¿sí? El driver lo que hace es
procesa el comando, lo interpreta, lo verifica y lo ejecuta, se pone a trabajar. Mientras el procesador se libera, lo deja trabajando al controlador y se pone a ejecutar otras instrucciones de otros procesos, el procesador. Cuando termina, el controlador le manda una interrupción al procesador diciendo ya terminé. ¿Qué hace el procesador? Controla y lee los registros del controlador a ver si la operación de entrada-salida se realizó correctamente. Todavía como no estamos en la técnica del DMA, el procesador es el que hace ese traslado de los datos a la memoria RAM, ¿sí? Porque todavía no llegamos a la técnica DMA. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Acá está como escrito toda esa explicación que dimos recién oralmente del funcionamiento de este dibujo. Acá están los registros, ¿ven? Del controlador del disco. Bueno, vamos a ver entonces esta técnica, que es lo que se usa actualmente, que es el acceso directo a memoria. Bueno, ahí se los puse en inglés para que vean de dónde vienen esas siglas. Siempre leemos de atrás hacia adelante en el inglés. ¿Cuál es el concepto del DMA? Yo ahí les puse que es una técnica que permite que un driver pueda leer o escribir bloques de datos desde o hacia la memoria principal. ¿Por qué desde o hacia? Y porque va a depender si es una lectura o si es una escritura. El desde es si es una escritura en disco, el hacia es si es una lectura de un bloque de disco. Entonces es una técnica que permite leer o escribir datos desde o hacia la memoria principal sin, les puse bien grande, sin la intervención del procesador, ¿sí? Porque todo el traspaso, dijimos, de los datos desde el buffer hacia el disco o desde el disco hacia la memoria RAM, la hace el propio controlador, pero el procesador sí interviene solamente al principio y al final. Al principio, ¿para qué? Y para decirle qué tarea tiene que realizar el driver, y al final para controlar que la transferencia de datos esté correcta, ya esté lista en la memoria RAM, ¿sí? Esas serían las tareas del procesador, solo al principio y al final de la transferencia. Para poder hacer esa tarea, el driver, ¿qué pasa? Le tengo que dar cierta información, es decir, cuando uno delega una tarea, si yo le digo, por ejemplo, a mi secretaria que me haga una operación bancaria, que me maneje el home banking, y le voy a tener que dar mi usuario, mi contraseña, le voy a tener que dar cierta información para que la secretaria pueda ejecutar esa actividad. Acá pasa lo mismo. Para que el driver pueda hacer o implementar toda la actividad que le están pidiendo de buscar el bloque de disco y trasladarlo a la memoria RAM, le tengo que pasar cierta información. ¿Qué información necesita saber el driver? Primero, si es una lectura o una escritura. No es lo mismo, porque son inversas las operaciones, ¿sí? No es lo mismo llevar datos desde el disco a la RAM, que sería una lectura, que llevar datos desde la RAM al disco, que sería una escritura. Le tengo que pasar la dirección de memoria del dispositivo, ¿sí? La dirección inicial de la memoria, es decir, dónde va a guardar los datos, o desde dónde va a sacar los datos, si es una escritura en disco, y la cantidad de datos, ya sea que tiene para leer o para escribir. Toda esa información, ¿dónde se va a alojar esta información? El procesador la va a escribir en los registros del driver, ¿sí? Acá les hice, mejor dicho, este dibujo no lo hice, lo copié, del libro. Acá hay se llama diagrama de bloques del DMA. Entonces todo esto es el lugar donde el procesador va a, por ejemplo, vamos a suponer que es una lectura, para que sea más fácil, ¿sí? Vamos a leer datos. Entonces, ¿qué hay que ponerle? ¿Qué hay que escribir? Estos son registros del driver, ¿sí? Le vamos a decir, primero le dice el procesador al DMA, al módulo del DMA que se llama, que necesita un bloque de datos. Entonces, que va a necesitar que acceda al disco. ¿Qué hace el procesador? Escribe todos estos registros
el tipo de operación que es, si es una lectura o una escritura, ¿sí? La dirección del dispositivo, la dirección de memoria donde tiene que guardar esa información, la cantidad de palabras. Todos esos valores se escriben en estos registros del procesador. A ver, ¿qué habíamos dicho? A ver si les puedo... ¿Se acuerdan cuando hablamos de las interrupciones? Bueno, no importa. ¿Se acuerdan de las interrupciones? Bueno, el driver, a través de una línea de comunicación, de una IRQ, envía una interrupción de entrada-salida a través de acá, donde dice interrupción. ¿Ah? Bien. Mientras delega esa operación al driver, el driver se pone a trabajar, va, busca los datos del disco, mientras el procesador puede ejecutar otro proceso. ¿Sí? Nosotros no podemos, mientras, descargar un archivo de internet, podemos consultar correo, podemos escuchar música, mientras, paralelamente, el driver está buscando datos desde el disco. Cuando se me ve el mouse. Cuando el DMA termina la operación de entrada-salida, o sea, cuando termina de transferir los datos hacia la memoria RAM, recién ahí envía una interrupción al procesador diciendo terminé. ¿Estamos? Entonces, es importante eso. Toda la transferencia hacia la memoria RAM la ejecuta el propio driver o controlador. El procesador, de nuevo les insisto acá, solamente está involucrado al principio y al final de la transferencia. Bueno, acá hay una serie de pasos, no se asusten con el diagrama, es lo mismo. Es parecido al que les mostré recién en bloques. Acá está el micro, acá está el controlador del DMA, el controlador del disco y la memoria RAM. Vamos a ver, yo les voy poniendo flechitas para que los vayamos leyendo y vayamos viendo todos lo mismo. Primero, el micro programa el controlador del DMA, es decir, que escribe los registros del DMA, le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Si es una lectura, si es una escritura, dónde lo tiene que grabar, cuántos datos tiene que leer, todo eso le dice al controlador del DMA. En segundo lugar, el DMA se comunica con el driver y le dice, ejecuta, como quien dice, la transferencia, va y busca los datos al disco y los va a almacenar acá, en ese buffer. Una vez que ya los tiene en el buffer, se ejecuta esta transferencia desde el buffer del controlador hacia la memoria RAM y acá, bueno, hay lo que se llama un reconocimiento. ¿Qué significa esto? Le avisa el controlador de disco al controlador del DMA que ya terminó, ¿sí? Que ya tiene los datos. Una vez que ya están los datos alojados en la memoria RAM, recién ahí el controlador del DMA interrumpe y envía la interrupción de entrada-salida famosa al procesador. ¿Tá? Envía la interrupción diciendo ya terminé. ¿Qué hace el controlador? Perdón, ¿qué hace el procesador? Controla que los datos estén realmente en memoria RAM, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido el funcionamiento del DMA, ¿tá? Acá está la información de dónde estudiar todos estos temas. La primera parte de interrupciones está en este capítulo. Después siguen con Stallings en el capítulo 11 y pueden leer también del capítulo 5 de Tannenbaum. Desde donde ustedes quieran, lo pueden estudiar. Las interrupciones están en Stallings. Yo fui siguiendo este autor, ¿sí? Si no hay dudas, a la parte 2 de entrada-salida, yo ya le subí hace un ratito estas diapositivas también, porque bueno, la terminé sobre la marcha. Así que ahora vamos a ver la parte 2, tiene 2 partes nomás, es corta esta unidad, solamente 2 partes. Vamos a ver en cuanto al diseño del sistema operativo a nivel general y nos vamos a enfocar en la tecnología RAID. 38, ahora somos 34. Bueno, gracias, Tomás, muy amable. Vamos a ver todos estos temas, cuáles son los objetivos. Es medio teórico este tema, o sea, objetivos de diseño y demás, cuáles son las capas, vamos a ver la función de cada una de las capas. Vamos a ver los buffers, esto es interesante, buffer simple, doble o circular.
Vamos a ver mínimamente, nos vamos a enfocar en los discos, planificación de discos para agilizar el acceso al disco. Vamos a ver las diferentes tecnologías RAID que existen, distintos niveles que se llaman. Y por último vamos a ver el concepto de qué es la caché de disco. Y como siempre la bibliografía al último para que les sea más sencillo estudiar los temas. Vamos entonces a ver la parte de objetivos que se llaman de diseño del sistema operativo, ¿sí? A nivel general. En general, lo que se tiene que lograr es lograr una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque las operaciones de entrada-salida, a ver, ¿qué les parece? ¿Son más rápidas? ¿Los drivers trabajan más rápidos que el procesador o el procesador es más rápido? ¿Cuál es el componente más rápido de un dispositivo, de un equipo, de una computadora, por ejemplo? Muy bien, el procesador. El procesador es el elemento más crítico, pero es el más rápido, ¿sí? Bien, entonces, lo que se intenta es lograr una eficiencia en cuanto al buen uso de todos los componentes de un dispositivo, no solo el procesador, sino el uso de la RAM, el acceso al bus, por ejemplo, el acceso a los dispositivos. Entonces, en general, el acceso o las operaciones de entrada-salida, yo les puse ahí, son un cuello de botella para la computadora. ¿Por qué? Porque son lentas. El acceso a dispositivos de entrada-salida es muy lento, a pesar de que cada vez se crean discos de acceso más rápidos, discos sólidos y más para agilizar, pero siguen siendo lentos comparados con la velocidad del procesador, ¿estamos? Entonces, para incrementar esa eficiencia, lo que se hizo fue crear la multiprogramación, que es que mientras se está ejecutando una operación de entrada-salida, el procesador ejecuta otra tarea, otro proceso, ¿sí? Eso ya nosotros lo conocemos muy bien, lo vimos en la unidad de procesos, así que nada más ahora lo mencionamos. Y la idea también de los sistemas operativos es que el sistema operativo tenga que independizarse un poco de las características técnicas de cada dispositivo. Por eso es que surgieron los controladores o los drivers, ¿tá? Para tratar de lograr esa independencia. ¿Por qué? Porque si no antes el sistema operativo tenía que ser escrito para que sepa exactamente a qué velocidad gira un disco o cómo hacer o a qué velocidad imprime una impresora. Entonces, ahora lo que se intenta es manejar los dispositivos de una manera uniforme. Para el sistema operativo es un dispositivo, las características propias y técnicas, y las sabrá el driver, las sabrá el controlador. Entonces, la idea es lograr mayor simplicidad, básicamente eso. ¿Es fácil? Y no, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una variedad terrible de dispositivos. Eso lo vimos en la clase pasada. No es lo mismo una impresora que un pendrive, que un disco rígido, que una cinta, que un escáner, que un monitor, que un teclado. Son dispositivos totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál fue la solución? Y organizar todo el software de entrada-salida en capas o niveles. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Cuántos niveles existen y cuál es la función de cada uno de esos niveles. Pasamos entonces a ver las capas. Primero vamos a ver un poquito de explicación por qué es esta estructura jerárquica en capas o niveles. Así está estructurado hoy en día. ¿Por qué? Porque la idea de dividirlo en capas es como cuando ustedes tienen un problema grande. ¿Vieron cuando no saben para dónde salir disparando con algún problema? Lo que hacen es dividirlo, decir, bueno, a ver, voy a enfocar primero esta parte, después este otro tema y después este otro tema. Entonces, cuando nosotros tenemos un gran problema para resolver, lo que hacemos es dividirlo en capas o niveles. Y es como escribir un libro. Cuando uno quiere escribir un libro, lo divide en capítulos y después se pone y trabaja en cada capítulo en particular. Entonces, ¿cuál es la idea de dividir el software de entrada-salida en capas? Que cada capa ejecute una determinada función, ¿sí? Cada capa ejecuta una función y a su vez cada capa brinda un servicio a su capa inmediata superior. Es como en una empresa. ¿Vieron? En una empresa existe el gerente, por debajo podemos tener el jefe, después por debajo están los empleados, después están los cadetes, ¿sí? Y es una organización jerárquica. Entonces el gerente le pide algo al jefe, el jefe le pide
al empleado, el empleado le pide al cadete y así sucesivamente. Esa es la idea. ¿Cuál es la otra función de dividir jerárquicamente en este caso el software de entrada-salida? Esto que estamos viendo acá se aplica a todo lo que esté organizado en capas. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el software de entrada-salida, pero ya sea para el desarrollo de software, ya sea para un protocolo, para lo que sea, el tema de capas o niveles va a tener la misma lógica que estamos analizando acá. La ventaja de dividirlo en capas es que si yo hago algún cambio o una actualización en una capa, no debería afectar la función y el funcionamiento de las capas, del resto de capas, ¿sí? De las distintas capas o niveles. Esa es la gran ventaja. O sea, si yo cambio, por ejemplo, un capítulo de un libro, sí, no debería afectar el resto de capítulos del libro. Aquí están las capas o niveles, fíjense, hay un software que está más cerca. A ver, ¿cuál de todos estos estaría más cerca del usuario y cuál de todos estaría más cerca del dispositivo mismo? ¿Qué les parece? Esto que estamos viendo acá. Acá, en donde dice hardware, tendríamos el dispositivo. ¿Cuál de todas estas 4 capas estaría más cerca nuestro? ¿Cuál se interrelacionaría con nosotros? ¿Y cuál Sería la sería? capa de software entrada-salida, la que se Bien, relaciona con las interfaces, y la capa de hardware se relaciona en sí con los dispositivos. perfecto. Muy bien, Karen, bárbaro. ¿Sí? En realidad, esta capa de hardware son los propios dispositivos. Cuidado con eso. Es el propio dispositivo el hardware. Por encima está el manejador de interrupciones, que es el que va a interpretar la interrupción. Cuando el dispositivo termine de ejecutar una operación de entrada-salida, le va a mandar una interrupción y este manejador la va a procesar. Por encima están los controladores de dispositivos. Por encima está el software que es independiente del dispositivo, es decir, que acá vamos a tener una capa que va a ser común a todos los dispositivos. Y por encima está la capa que se relaciona con nosotros, con el usuario. ¿Tá? Básicamente eso sería. El hardware, fíjense, ¿qué profesión desarrolla o fabrica hardware? ¿Qué profesión? ¿Qué profesionales se dedican a elaborar hardware? De computadoras, por ejemplo, de procesadores. ¿Los ingenieros en sistemas desarrollan hardware o no? ¿O qué tipo de profesionales? ¿Qué tipo de ingenieros? Ah, muy bien. Los electrónicos, perfecto. Los ingenieros electrónicos los capacitan para desarrollar hardware, ¿sí? Exacto, muy bien. Nosotros no, al contrario, los ingenieros en sistemas usamos el hardware, pero no lo diseñamos ni lo fabricamos. Entonces, fíjense, yo puedo cambiar un hardware. De hecho, cuando empezamos a usar las computadoras, se usaban disquetes. Esto es historia para ustedes, pero bueno, yo usaba disquetes para almacenar archivos. ¿Tá? Sin embargo, hoy en día ya no se usan disquetes, se usan discos rígidos, discos sólidos, pendrives. Fíjense, se cambió esta capa, pero el cambio de esta capa no afecta a las capas superiores. Esa es la idea de la organización por capas o jerárquica, que yo pueda hacer un cambio en una capa sin afectar al resto de capas. Bueno, espero que se entienda la idea de una organización jerárquica en capas. Otro que dijimos acá, esta capa le brinda funciones a la capa inmediata superior. Esta capa le brinda funciones a esta capa inmediata superior. Es como que hay una relación entre las diferentes capas o niveles. Otra cosa, la capa de software está más alta, no se puede comunicar directamente con el hardware, sino que lo tiene que hacer. Esta capa se va a comunicar con la que está por debajo, esta se va a comunicar con la que está por debajo, esta se va a comunicar con esta, y así sucesivamente, ¿sí? Hay que seguir jerárquicamente esta línea de comunicación. Bueno, ya les hice una animación, más enseguida la vemos. Vamos a ver si se entiende. Perdón, vuelvo acá. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. En el hardware no nos vamos a meter porque no somos ingenieros electrónicos. Vamos a empezar desde esta capa. Vamos a ver qué hace el manejador de interrupciones, vamos a ver qué hacen los controladores, vamos a ir así, de abajo hacia arriba. ¿Estamos? Empezamos entonces ahora. Ahí dice manejador de interrupciones. Bueno, porque esto lo copié del libro, pero yo acá les puse... Ah, no, es lo mismo, está bien. Lo mantuve igual. Manejador de interrupciones, está perfecto.
¿Qué se encarga el manejador de interrupciones? Procesa las interrupciones, básicamente, ¿sí? En general, si yo estoy ejecutando un proceso, supongamos que yo estoy ejecutando un programa y mi programa necesita un archivo que está almacenado en disco. ¿Se puede seguir ejecutando ese programa? No. ¿Por qué? Me voy a bloquear, se va a bloquear ese proceso que estoy ejecutando hasta que el archivo que yo necesito sea traído por el driver, específicamente por el DMA, y sea puesto en RAM. Hasta que pase eso, el proceso de usuario se va a bloquear. ¿Estamos? ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine la operación de entrada-salida. El controlador inicia la operación de entrada-salida y cuando termina, envía la interrupción. ¿Quién va a procesar esa interrupción? Este manejador que estamos viendo, ¿estamos? Entonces, el manejador de interrupciones es la capa del software del sistema operativo relacionado con entrada-salida que se encarga de procesar la interrupción. ¿Se acuerdan que vimos esto? Cuando estuvimos analizando las interrupciones, el manejador de interrupciones, o le llamamos también rutina de tratamiento de las interrupciones, bueno, ese es el trozo de código que está acá, o que está en esta capa, ¿sí? En esta capa hay un trozo de código que se va a encargar de procesar las interrupciones. ¿Se acuerdan que las podía procesar secuencialmente o por prioridad? Como se usa hoy en día es manejo por prioridad. Bien, entonces eso hace el manejador de interrupciones. Básicamente procesa la interrupción. Por encima de ese manejador está el controlador del dispositivo, ¿sí? Sería el driver del dispositivo. ¿Qué hace este driver? Acepta las solicitudes que vienen de las capas de los niveles superiores, es decir, la orden que le da la capa superior del sistema operativo. Lo que hace esta capa es escribir los registros del controlador, es decir, que esta capa es la que escribe si es una operación de lectura o escritura, escribe la cantidad de datos que tiene que leer, escribe la dirección de memoria donde se van a alojar esos datos. Todo eso lo hace esta capa, el controlador del dispositivo. Es el que emite, ejecuta y verifica los comandos del controlador o del driver. Y esto es importante, que ya lo dijimos hace un rato, cada controlador o cada manejador administra un tipo de dispositivo diferente. ¿Por qué? Y porque tiene que tener conocimiento de la parte técnica, que es lo que dice acá. Por ejemplo, en el caso de los discos, tiene que conocer cuántos sectores tiene, cuántas pistas tiene, cuántos sectores por pistas hay, cuántos cilindros hay, ¿sí? Todo eso son ya características muy técnicas que las tiene que saber el controlador. Nosotros como usuarios ni nos enteramos de esto. ¿Por qué? Porque estamos lejos de esto, ¿sí? Estamos en los niveles más altos. De hecho, estamos fuera del software de entrada-salida. El usuario está fuera del software de entrada-salida. Otra función que hace el controlador, fíjense que esto lo vamos a manejar cuando veamos planificación de discos, administra la cola de solicitudes pendientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si de repente yo quiero leer varios archivos de disco? ¿Vieron cuando uno quiere abrir un archivo, otro archivo, otro archivo? Lo voy a atorar al pobre controlador. ¿Qué va a tener que hacer? Es como si yo le dijera, hagan este práctico, este práctico, este práctico. Les mando 5 prácticos, 5 TP. ¿Ustedes qué van a hacer? Los van a poner en una cola y van a ir ejecutando o van a ir desarrollando cada uno de los TP, por ejemplo, secuencialmente, ¿sí? Así manejan los pedidos de archivos o de bloques de disco el controlador. Básicamente este controlador lo que maneja son peticiones de bloques de disco y las va poniendo en una cola de solicitudes pendientes. Ya vamos a ver más adelante cómo administra el driver esta cola de solicitudes, si las maneja por FIFO o si atiende a la que tiene más cerca en cuanto al movimiento del cabezal. Todo esto lo vamos a profundizar un poquito más. Vamos a una capa un poquito más alta, que es la capa que es ahora ya independiente del dispositivo. Va a ser una capa que va a ser común a todos los dispositivos. Entonces, ¿de qué se encarga esta capa de software de entrada-salida? Va a ejecutar funciones que son como comunes a todos los dispositivos de entrada-salida, independientemente del
tipo de dispositivo que se trate. Lo que hace es sincroniza, la función que tiene es sincronizar los manejadores de dispositivos o los drivers, ¿sí? Se encarga de estar atento esta capa a darle tareas a cada uno de los drivers, a por ejemplo el driver de la impresora, el driver del disco, ¿sí? Le va al driver del pendrive, está como controlando que trabajen todos los drivers o dispositivos. Se encarga de asignarle un nombre a los dispositivos. Todos los dispositivos tienen que tener un nombre. ¿Dónde se almacenan los dispositivos? En Linux. A ver, ¿se acuerdan? ¿En qué directorio se almacenan los dispositivos en Linux? Como para que relacionemos temas. ¿Barra cuánto? Muy Barra bien. etc, barra dev. Barra etc, no, barra dev directamente. ¿Recordás? Porque dev viene de devices. En barra etc se guarda el archivo de password, por ejemplo, o el de shadow. Ahí sí es barra etc, barra password o barra etc, barra shadow. Los dispositivos en general se guardan, tal cual pusieron acá en el chat, debajo de barra dev. ¿Estamos? Entonces, están, por ejemplo, los HD, los que empiezan con HD, que hacen referencia a los hard disk, ¿sí? Los TTI, los LP de las impresoras, ahí están todos los dispositivos. Ahí están nombrados los dispositivos. ¿Se acuerdan que cuando vimos archivos dijimos que cada archivo representaba un dispositivo? Entonces el sistema operativo, si quería imprimir, lo mandaba a un archivo que era, por ejemplo, barra dev barra LP de la impresora. Bueno, así funciona la relación entre los dispositivos y la entrada-salida. Para el sistema operativo, los dispositivos son un archivo, ¿sí? Eso es lograr lo que se llama la independencia del dispositivo. Entonces, se manda por ejemplo, si yo quiero imprimir, le escribo ese archivo de impresión y después el driver se va a encargar de trasladar esa impresión físicamente a la impresora, ¿sí? Al papel, a la impresora y de la impresora al papel. Hay que protegerlos a los dispositivos, cada dispositivo tiene permisos de acceso, no todos tenemos acceso a las mismas impresoras, por ejemplo en mi trabajo yo tengo acceso a algunas impresoras, a otras no, a otras tiene acceso mi jefe. ¿Ah? Esta capa de software también se encarga del manejo de buffers. ¿Un buffer qué es? Es un trozo de RAM asociado con cada dispositivo. Esto lo vamos a profundizar dentro de un rato. Cada dispositivo necesita que el sistema operativo le reserve un espacio en RAM. Ese va a ser el buffer del disco, el buffer de la impresora, el buffer del pendrive, ¿sí? Entonces, ¿quién administra este manejo de buffers? Esta capa. Esta capa se encarga de administrar y de asignarle un trozo de RAM para cada dispositivo. Y administra los bloques libres. ¿Se acuerdan los bloques libres del disco, por ejemplo? Bueno, esta capa se encarga de ver qué bloques están libres. ¿Por qué es importante que sepa qué bloques están libres? Y porque si yo quiero escribir un archivo en disco, uno nuevo, tengo que buscar un bloque que esté libre, no puedo escribirlo en un bloque que ya esté ocupado. Y se encarga esta capa también de manejar los dispositivos de uso exclusivo, como son las impresoras. ¿Se acuerdan que yo estoy tratando de que ustedes relacionen todos los temas? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de comunicación entre procesos, condiciones de competencia? Vimos el spooler de impresión o el demonio de impresión. ¿Qué pasaba si dos escribían en la cola de impresión simultáneamente? Se producía una condición de competencia. Entonces, lo que se hace para evitar esas condiciones de competencia, el sistema operativo administra los dispositivos críticos, como son las impresoras, por procesos que se llaman demonios. Entonces, el demonio de impresión es el que va a administrar la cola de impresión. ¿Ah? Cada vez que queremos imprimir algo, ese archivo va a una cola de impresión y nosotros no manejamos la impresora, sino que el que maneja la impresora es el demonio de impresión. Y el manejo de errores también se encarga esta capa, ¿sí? Cuando existe algún error, por ejemplo, que la impresora no tiene papel, que la impresora está atascada o que un bloque de disco es defectuoso, ese error se informa a través de esta capa de software hacia el usuario. Se lo va a informar a la capa superior hasta que lleguemos a esta capa.
Por último, llegamos a la capa más alta, que es la capa de software de entrada-salida. Acá es donde se manejan esas colas de impresión a través del spooling o, sí, se llama así, spooler de impresión o colas de impresión. Entonces, esto permite manejar dispositivos de entrada-salida que son dedicados, ¿ah? Sobre todo cuando muchos usuarios comparten una misma impresora. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo recién del demonio. Y bueno, esto ya se los dije, me adelanté. Y algo muy importante es que a través de una red, cuando tenemos una red, también existen demonios de red, que es el demonio que se encarga de administrar la placa de red, ¿está? La placa inalámbrica o la placa de red Ethernet, Fast Ethernet, para los que conozcan algo, si no, no importa. Simplemente me permite sacar datos desde la computadora y trasladarlos hacia otra computadora. Estos demonios serían, esa es la función de los demonios de red. Y otra función de este software, de esta capa, es que me permiten compartir esos dispositivos en entorno de red. Me permiten, por ejemplo, ustedes en casa tienen a lo mejor una computadora, tienen un televisor inteligente, un smartphone, tienen celulares, entonces todos esos dispositivos pueden salir a internet a través del módem. Bueno, entonces hay una parte del sistema operativo que se encarga de compartir dispositivos en entorno de red. En este caso se estaría compartiendo el módem de acceso a internet. Vamos a ver las capas de software con un dibujito. En la capa más baja está el hardware, por encima está el manejador de interrupciones, eso ya lo estuvimos viendo, por encima el controlador, por encima el software independiente del dispositivo y por último, la última capa que, bueno, acá yo les puse procesos de usuario. Nosotros estamos afuera de todo esto, ¿sí? Acá sería, si nosotros hacemos un clic, un doble clic a un archivo, o ponemos imprimir, archivo imprimir, es como que le empezamos a dar trabajo al sistema operativo. ¿Qué hace el sistema operativo? Recibe esa petición de entrada-salida, la procesa y dice, parece que Cecilia quiere imprimir. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, esa petición se la pasa por las diferentes capas, se la delega al software independiente del dispositivo, esta capa se la pasa al controlador, el controlador se la pasa al manejador de interrupciones, y esa petición llega finalmente al hardware, supongamos que sea una impresión, ¿sí? O mejor dicho, no, quiero leer un bloque de disco. Se accede al bloque de disco, se busca, una vez que se termina la operación de entrada-salida, por ejemplo, por DMA, se manda una interrupción, va a procesar la interrupción ese manejador. Una vez que procesa esa interrupción, se lo informa al controlador del dispositivo. El controlador del dispositivo le avisa a la capa superior que ya terminó. Esa capa le avisa a su vez a la otra capa superior. Y finalmente llega la respuesta de entrada-salida. ¿Y cuál sería la respuesta? El archivo en pantalla que yo había pedido. Si yo había pedido que me traiga un archivo y le había hecho doble clic a un archivo, después de ejecutarse todo este proceso de ir descendiendo entre las capas, la petición hace que se vaya descendiendo por las capas, se ejecuta la operación de entrada-salida, se va ascendiendo por las diferentes capas hasta que se obtiene la respuesta. ¿Se entendió? Así funcionan las operaciones de entrada-salida a nivel de software, a nivel de capas, que son la parte, como quien dice, de código del sistema operativo que administra todos los dispositivos. Fíjense que nunca en todas las unidades que vimos hasta ahora la habíamos visto tan dividido, ¿sí? Cuando vimos archivos, cuando vimos procesos, no lo vimos tan dividido. Bueno, en el tema de entrada-salida sí hay que dividirlo porque hay una gran variedad de dispositivos. Por eso es que se organiza así el software de entrada-salida. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, ya es la hora, a ver quién es. Ya son las 12. Bueno, vamos a quedar acá. Espero que se haya entendido el tema. Voy a anotar entonces que vamos a plantear el tema de buffers la clase que viene, porque aparte me está avisando que ya se va a cortar. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me estuvieron escuchando o me dejaron hablando sola, como hacen algunos, que yo sé, que conozco, pero que no quiero nombrar? Dicen presente, dejan abierto y se van. Bueno, espero. Muy bien, muy bien.
Estos que están contestando es porque estaban atentos. Acá estamos, muy bien, muy bien. Ah, sí, sí, yo confío que ustedes están del otro lado. ¿Cuántas unidades faltan? Faltan. No, qué feo los que se van. No, pero no se van, no se van. Es un chiste, no se ofendan. Es feo eso, sí, no habría que hacerlo, es cierto. Pero bueno, a veces algunos tienen ganas de ir al baño, me dejan a mí hablando y se van al baño y vuelven. O se van a tomar un cafecito y vuelven. Sí, tal cual dice Tomás, nos falta terminar entrada-salida, que seguro lo terminamos la clase que viene, y después nos faltan seguridad y procesamiento distribuido. Si no me equivoco y mal no me fallan los cálculos, nos quedan 4 clases, lamentablemente. ¿Sí? Lamentablemente porque yo quisiera más, pero bueno, es lo que tenemos, porque perdí una clase culpa del coloquio. No, dice Tomás, sí, sí, por eso les digo que no, nos queda un mes de clase, vamos a tratar de ir avanzando lo más que podamos. Así que bueno, si ustedes tuvieran tiempo y quieren, sería muy ideal que ustedes leyeran los temas antes de venir a clase, antes de conectarse, ¿sí? Porque sobre todo los temas de la clase que viene, me va a ser más fácil darlos, o puedo ir un poquitín más rápido, si ustedes ya los leyeron, porque les va a ser mucho más fácil entenderlos y además me pueden plantear dudas y demás. Es como que es más interactiva la clase, ¿estamos? Así que si tienen tiempo y ganas, les encargo que lean. Eh, Total tiene las páginas, todo, tienen todo al final de las diapositivas, tienen hasta el número de páginas que tienen que leer. Vamos a ver tecnología RAID y estas técnicas de buffer y planificación de discos, ¿estamos? Bueno, no hablo más, damos por terminada la clase, muchas gracias como siempre por estar del otro lado.